Cordial saludo. Bienvenidos al curso básico sobre presentaciones. En este tercer tutorial se trabajarán las herramientas de personalizar animación e hipervínculos a través de un ejercicio práctico. En el tutorial anterior trabajamos toda la parte de Smart Art, gráficos y formas básicas. En este caso vamos a continuar con la diapositiva 3 con el diseño del piso que teníamos. Es necesario que en este caso eliminemos las dos primeras diapositivas. Para eliminar una diapositiva, nos ubicamos en la vista que queda en la parte inferior superior izquierda. Damos clic derecho sobre esa vista previa y hay una opción donde dice eliminar diapositiva. De esta manera, pues eliminamos las dos primeras diapositivas dejando solo la primera. Vamos a continuar entonces con nuestro diseño. Vamos a ir nuevamente a insertar y en formas vamos a buscar nuevamente el cubo. Vamos a realizar un cubo grande que quede sobre nuestro piso y ese cubo vamos a darle un color diferente, el que ustedes prefieran. En este caso voy a colocar verde para el fondo y para el relleno de la forma, y el contorno voy a decirle que sea sin contorno. En este caso también lo voy a copiar y lo voy a pegar para dejar dos niveles aquí en esta parte. Bueno, a continuación vamos a hacer una especie de vasija o de taza aquí en esta parte a través también de formas. Entonces regresamos a insertar formas y lo vamos a hacer a través de óvalos. Entonces vamos a crear uno primero aquí. Luego este lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Clic derecho, pegar. Lo vamos a ubicar acá un poco más arriba. Si no lo podemos ubicar bien con las flechas del teclado, lo podemos correr de una manera más fácil. Listo. Y vamos a volver a pegarlo. Y este último lo vamos a dejar en la parte superior. Pero vamos a disminuir un poco el tamaño para que quede en la parte inferior. Listo. Vamos a este del centro, el último, vamos a pintarlo de un color oscuro. Entonces el relleno de la forma voy a darle un color gris, puede ser. Y a los otros dos, con control sostenido, podemos cambiar a esa opción de seleccionar y con un clic sobre cada uno de los objetos para irlos seleccionando. Entonces vamos a seleccionar estas dos formas y vamos a pintarlas de otro color. Puede ser, en este caso las voy a pintar de este color azul, puede ser un azul que no sea muy oscuro. Listo. Aquí ya tendríamos como nuestro recipiente y en la parte superior vamos a hacer dos figuras que son las que van a llenar este recipiente con algún líquido. Entonces, para crearlas venimos aquí nuevamente, vamos a seleccionar el rectángulo, vamos a crear aquí uno, este lo vamos a copiar, lo vamos a pegar, y este segundo vamos a dejarlo un poco más pequeño, y de este vamos a sacar un tercero. De esta manera entonces vamos a crear como una especie de máquina que va a empezar a llenar nuestra vasija. Vamos a darle algunos efectos con degradado para hacer parecer que es un cilindro. En ese caso entonces vamos a agruparlo. Entonces con control sostenido damos clic sobre cada uno de los elementos, damos clic derecho, agrupar, como lo que hacíamos con el piso para que quede un solo elemento. En el relleno de la forma entonces vamos a ir a degradados, más degradados, relleno con degradado, y acá entonces nos aparece puntos de degradado. En ese caso entonces también nos aparece
el tipo que es lineal y el ángulo, en este caso el ángulo sí vamos a dejarlo 180 grados para que se vea vertical. Vamos a oscurecer un poco más este primero, entonces simplemente le damos clic y en la parte inferior aparece un color. Entonces vamos a empezar a dar como diferentes tonos a cada uno de estos eh, para ir aumentando los colores. Listo, en ese caso podemos empezar a moverlos y lo que necesitamos hacer es crear un efecto de cilindro. Aquí puede ya estar listo. Y lo último que vamos a hacer es en la línea, vamos a decirle sin línea para que se vea un poco mejor. Este elemento, además de eso, vamos a crear una especie de manija que cuando la pulsemos bote líquido. Entonces vamos a seleccionar una línea y ahora vamos a seleccionar un óvalo con Shift sostenido. eh, Siempre me va a quedar un círculo, entonces eso es lo que necesito, que me quede un círculo. Listo, esta la voy a pintar de color rojo y esta la voy a pintar de color, esta línea de color negro. Bueno, ya la tenemos lista. Vamos a agrupar estos dos elementos y ahora vamos a seleccionar estos dos, los vamos a copiar y los vamos a pegar para que nos quede aquí en esta zona. Bueno, pasó algo cuando estoy moviendo este, vamos a desagruparlo un momento. Los objetos también los podemos desagrupar de la misma manera para poderlos mover de forma independiente. Listo, ya tendríamos entonces aquí nuestros dos objetos que son los que van a llenar como tal el contenedor. Ahora entonces vamos a duplicar una diapositiva. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente en la vista previa, clic derecho, le decimos duplicar diapositiva y se darán cuenta que hay dos diapositivas totalmente iguales. En la primera diapositiva va a haber un hipervínculo, que esa es la parte que vamos a ver para este tercer tutorial. Vamos entonces a insertar en las formas. En la parte inferior aparecen los botones de acción. Son muy fácil de trabajarlos. Hay un botón de acción que dice siguiente, entonces vamos a seleccionarlo y vamos a hacer un recuadro sobre esta primera palanca. Él nos está diciendo el hipervínculo, lléveme a la diapositiva siguiente, es decir, a la diapositiva 2. En este caso le damos a aceptar. Necesitamos que no se vea este hipervínculo, en este caso entonces el relleno de la forma va a ser sin relleno y el contorno sin contorno. Entonces ahí ya no se ve, pero sí está, es decir que cuando yo le dé clic, él me debe llevar a la segunda diapositiva. Vamos a dar clic en la segunda diapositiva y lo que vamos a hacer un efecto como si yo pulsara esa palanca y esa palanca bajara. Entonces acá hay una opción en la parte superior para girar. Entonces vamos a girarla, vamos un poco para dar el efecto y allá la tenemos. Si vamos de diapositiva 1 a diapositiva 2, logramos ver el efecto, simplemente con un giro. Y ahora lo que vamos a hacer en este caso es un líquido que va a ir cayendo y va a ir llenando este recipiente. Para eso entonces vamos a ir nuevamente a insertar en formas. Hay una opción de líneas que dice a mano alzada. Con ese entonces nos aparece un lápiz y vamos a crear un efecto como si fuera una especie de líquido que estuviera bajando. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar la parte de animaciones. Es decir, ese líquido cuando pasemos a la diapositiva 2 va a aparecer y va a hacer un cambio de colores. Entonces inicialmente vamos a pintarlo. Entonces con el relleno degradado tenemos 4 puntos.
cada punto lo vamos a destinar de un color diferente, digamos el primero de amarillo, el segundo digamos de azul oscuro, el tercero de rojo y el último de verde. Listo. Ya teniendo esta combinación de estos colores, entonces podemos agregar el tipo, esta línea, entonces podemos digamos decirle camino o alguno que nos dé un efecto un poco mejor, puede ser este de rectángulo. Este está un poco mejor para de pronto lo que nosotros queremos hacer. Listo. Y la línea en este caso en la parte inferior le decimos también sin línea. Entonces ya tendríamos un efecto como de líquido cayendo de este objeto. En la diapositiva 2 debemos hacer esto. Listo, vamos con la parte de animación. Para la animación le damos un clic sobre este objeto. Vamos a la ficha animaciones y en animaciones hay varias animaciones. Hay algo que dice agregar animación con una flecha de color azul y hay algo que dice más efectos de entrada. Entonces el primer efecto va a ser de entrada. ¿Qué va a pasar? Apenas lleguemos a la diapositiva 2. Entonces va a aparecer, va a dar vueltas, o sea, hay muchísimos. Simplemente dándole un clic, nosotros podemos ver ahí qué animación es la que tiene. Entonces este de desvanecer nos puede servir porque es como si estuviera apareciendo. O miremos el de expandir, centrifugado, no. Vamos a dejar el de desvanecer. Entonces en este caso seleccionemos desvanecer, le damos a aceptar. Hay que personalizar la animación. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a darle clic acá donde dice panel de animación para que nos aparezca este formato de fondo. Ya lo podemos cerrar. Y aquí es donde aparece entonces nuestra animación. En la parte superior nos dice que es cuando le demos un clic. No lo vamos a dejar automático. Es decir, para que cuando pasemos a la segunda diapositiva solo empiece a hacer como tal la animación. Entonces le decimos después de la anterior, la duración está menos de un segundo, le vamos a dar por lo menos un segundo para que se demore un poco. Y el retraso, ese le vamos a dar 0.25. Listo. Sobre este mismo elemento que está seleccionado, vamos a generar otro tipo de animación. Entonces venimos acá a agregar animación, pero en este caso, más efectos de énfasis. En efectos de énfasis hay algunos de color de relleno, entonces vamos a ver, o impulso, iluminar, vamos a mirar cuál nos sirve. Pulso de color, vamos a mirar qué efecto hace. Este nos podría servir porque da como el efecto como si el líquido estuviera cayendo, estuviera cambiando. Entonces alguno de esos es el que nos puede servir. Vamos a dejar entonces este de pulso de color. Le vamos a dar a aceptar. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ya dos animaciones. La primera fue cuando le dijimos que entrara. Entonces la animación de entrada que durara un segundo y el retraso era 0.25. Pero esa entonces está al hacer clic, también debemos configurarla, la de la estrella amarilla. En la parte superior nuevamente dice al hacer clic, vamos a seleccionar ahí y le vamos a decir después de la anterior, es decir, ya me dice que cuando termine esa primera va a empezar esta. La duración también le vamos a dar un poco más, un segundo, y retraso no, porque va a empezar después de esta. Vamos a crear una nueva, otra igual a esa, para que hayan dos efectos parecidos. Entonces vamos acá en efectos, vamos pulso de color, aceptar y volvemos a configurar. En los intervalos entonces, después del anterior, la duración un segundo, listo. Y después de que pase esto debemos decirle, como hay una animación de entrada, también debe haber una de salida, es decir, para que quede el efecto como si esto se fuera de ahí, ¿no? Entonces seleccionamos el elemento, ahí vamos a la estrella roja que son los efectos de salida y vamos a
mirar uno que diga, digamos en este caso contraer, no se da vuelta. Desvanecer. Este es el que nos sirve. Desvanecer, le vamos a decir que sea después del anterior. La duración sí puede ser esa misma porque simplemente nos va a quitar el elemento. Listo. Vamos a probar entonces nuestra presentación. Acá recordemos que está el hipervínculo. Ese hipervínculo funciona únicamente cuando yo visualizo la presentación en pantalla completa, que eso es lo que vamos a ver a continuación en el siguiente tutorial. Entonces, tenemos el hipervínculo. Este hipervínculo, cuando estemos en pantalla completa y le demos clic acá, nos debe llevar a la diapositiva número 2 y esta diapositiva número 2 entonces debe hacer el efecto. ¿Cómo hacemos para reproducir el efecto sin necesidad de ir a la pantalla completa? En esta parte nos da la opción de reproducir todo. Vamos a dar clic allí reproducir todo. Aparece, cambias el cambio de efecto y desvanece. Listo, ya nos quedó muy bien entonces nuestra animación. Lo último que debemos hacer entonces es guardar como tal el ejercicio como lo hemos hecho anteriormente. Entonces recordemos que vamos a archivo, guardar como, estamos guardando en documentos. En este caso el título es ejercicio 3 y vamos a guardar. Listo. Ya estaría listo entonces nuestro ejercicio 3 para poderlo subir en el espacio de aula virtual. Muchas gracias.